Aspaceba Radio piensa diferente. Saludos cordiales. Comenzamos la sección de opinión. Buenas tardes, desde Aspaceba Radio piensa diferente. Continuamos con las entrevistas en nuestra sección cultural, donde semanalmente invitamos a diferentes personajes públicos relacionados con la cultura extremeña, nacional e internacional. Hoy tenemos con nosotros, damos la bienvenida a Ángeles Blanco, responsable de Derechos y Asesoría Jurídica de la Confederación Aspace. Ángeles, buenas tardes. Buenas tardes y muchísimas gracias por haberme invitado a este programa y a compartir este espacio con todos vosotros y todas vosotras. Ángeles, muchas gracias por compartir también efectivamente unos minutos con nosotros, pero si me permite, me gustaría presentarte a todos nuestros colaboradores. Anabel Barroso, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Anabel. Serafín Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Serafín. Daniel Viejo, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes nuevamente, Daniel. Marcos Millán, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Marcos. Ángeles, te presento a nuestra nueva colaboradora que se estrena hoy aquí, Alicia Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes. Pues buenas tardes, Alicia, y encantada de que tu estreno sea coincidente conmigo. Mi compañero del equipo de radio, Jorge García, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Y que les habla Pedro Montero. Bueno, pues Ángeles, sin más, comenzamos la entrevista y vamos con la pregunta de Anabel. Adelante, Anabel. Buenas tardes, Ángeles. ¿Cuáles son tus funciones como responsable de derechos y asesoría jurídica de la Confederación Aspace? Pues una pregunta, Anabel, bastante larga de contestar, que trataré de resumir porque son varias, ¿no? El programa de Derechos y Asesoría Jurídica es bastante intenso, como la persona que lo ideó, y entonces pues tiene cuatro patitas, ¿no? La primera de ellas es la formación, ¿no? Es dar a conocer los derechos, fundamentalmente a vosotras, las personas con parálisis cerebral, pero también a los profesionales, los equipos profesionales que os acompañan todos los días y a vuestras familias, que es muy importante también. Con eso se hacen como varias formaciones, entre ellas la que tuvo lugar en Aspace Badajoz hace unos meses con el taller Conoce tus derechos. Una vez ya conocemos los derechos, hay que dar un pasito más. Hay que pasar a ejercer los derechos pues, en igualdad al resto de personas, ¿no? Y aquí es donde viene la parte de asesoría jurídica, que igual pues, se dirige a todo el movimiento asociativo Aspace, empezando por las propias personas con parálisis cerebral y terminando pues, por las familias y las propias entidades. Y luego, claro, es que en la ley a veces no se recogen siempre bien los derechos. Entonces, claro, cuando no están bien recogidos los derechos y nos encontramos con cosas que nos hacen sentir diferentes a las personas con discapacidad en general y en particular a la parálisis cerebral, pues hay que pedirles a los políticos que esas cosas hay que cambiarlas, ¿vale? Entonces hay otra parte de incidencia política, con ese nombre tan rimbombante. Y la última de ellas es, bueno, ya que tenemos un poco este mapa, es como le falta un lacito final, que es, como los derechos están en todas las cosas que hacemos, salud, hay derechos, educación, hay derechos, ocio, hay derechos, siempre el derecho está metido en todo, pues es hacer que el resto de los programas de Confederación Aspace vayan contemplando todo esto de los derechos. Así que esas funciones. Genial, Ángeles. Pues continuamos la entrevista. Vamos con la pregunta de Dani. Adelante. Sabemos que ha habido una reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad a nivel jurídico.
¿Nos puedes comentar cuáles han sido las principales novedades de la reforma? Wow, esta sí que es una pregunta todavía más cortita que la anterior, ¿vale? Porque nada más y nada menos, Daniel, que esa reforma cambia 17 leyes. Pero bueno, vamos a hablar de lo más importante. Veréis, antes de la reforma estaba esto de la tutela y la curatela, pero parecía que a las personas con discapacidad, en particular con parálisis cerebral y otras discapacidades afines, pues bueno, había que tomar las decisiones, ¿no? Otras personas tenían que ser quien tomaran las decisiones, ¿no? Y con esta reforma, pues se dice, oye, ¿y no tendrán que ser las propias personas con parálisis cerebral quienes tomen sus decisiones? Porque son cosas que tienen que ver con ellas mismas, entonces tendrán que ser ellas, ¿no? Entonces hace ese giro, ¿no? Y dice, wow, vamos a pasar de que otras personas tomen las decisiones a que sean las personas con parálisis cerebral quienes las tomen, ¿vale? Y entonces, claro, lo que hace es decir, bueno, pero hay que pensar en todas las personas a la vez. Entonces, pensemos también en aquellas personas que tienen más necesidades de apoyo, les cuesta más comprender las cosas y bueno, pues a lo mejor necesitan un poquito más de ayuda. Y entonces en esos casos dice, bueno, pues a esas habrá que ayudarles un poquito más y en ese sentido se han inventado una cosa que se llama curatela de representación. Y luego están otras personas que, bueno, casi no hay que ayudarles nada y entonces se inventan la curatela de asistencia. Y una cosa que es muy importante, que también ha pasado con la reforma y que yo particularmente me siento orgullosa desde Aspace de que esto haya pasado, es que por primera vez una ley habla de comunicación aumentativa y alternativa, que es algo que se utiliza muchísimo en parálisis cerebral. Entonces, por primera vez esto se ha reconocido, entonces ahora las personas que vayan a ir al notario pueden emplear esto, notario o notaria, y comunicarse como cualquier otra persona, como así ha de ser, porque cuando se utiliza lengua de signos, pues se pone un intérprete, pues en el caso de las personas que utilizan comunicación aumentativa y alternativa, pues su SAC, su tablero, sintetización de voz, lo que sea, más la persona logopeda si se necesita. Y esto ha sido muy importante también. Sí, sí. Bueno, pues continuamos la entrevista. Vamos con la pregunta de Serafín. Adelante. Nosotros pertenecemos al grupo de autogestores. ¿Qué opinas del poder de las personas con parálisis cerebral? Wow, yo soy una firme defensora de que las personas con discapacidad y con parálisis cerebral son quienes tienen que decidir. Y para decidir, primero hay que pasar por formarse, ¿no? Creerse esa misma persona que es igual a los demás, simplemente que necesita unos apoyos, los que sean, que pueden ser apoyos pues a nivel físico, alguien que sea sus manos o sus pies, a una persona a nivel intelectual que tenga más dificultad para entender las cosas, pues alguien que le ayude, ¿no? O que directamente todas las personas nos comuniquemos de una forma que todo el mundo nos entienda, que eso sería lo mejor. Pero en cualquier caso, pues todas las personas somos iguales, ¿no? Entonces, primero hay que creerse esto, que todas las personas somos iguales. Luego hay que formarse en entender los derechos de las muchas cosas que no son los derechos, ¿vale? Y después decir, tiro para adelante y que las personas que yo tengo al lado, que en este caso son pues generalmente vuestros profesionales, pero también familias, amistades, os escuchen y al final se hagan las cosas como vosotros y vosotras decidís. Entonces, para mí los grupos de autogestores son fundamentales en todo esto y cambian absolutamente todo y creo que os hacen sentir muchísimo mejor a todas las personas con parálisis cerebral. Pues Ángeles, continuamos la entrevista y ahora pasamos a una sección personal para conocerte un poquito más, sección que llevan nuestros compañeros Jorge junto con Marcos y Alicia. Jorge, adelante. Pues buenas tardes, Ángeles. Muchas Muchas gracias por estar aquí con nosotros, ¿no? Como ha dicho mi compañero Pedro, esta es una sección personal para conocerte un poquito más sobre tus gustos, hobbies, preferencias.
que la llevamos Marcos, nuestra compañera nueva, Alicia y yo. Así que te atreves, ¿no? Totalmente, a ello. Es fácil, ¿eh? Pues nada, Marco, empezamos contigo. ¿Qué sueles hacer en tu tiempo libre? Pues muchas cosas. A ver, a mí me encanta ir al teatro. Yo creo que es una de mis aficiones principales. También me gusta mucho ir al cine, me gusta mucho ver pelis, ver series, ¿no? Luego también me gusta muchísimo, 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 muchísimo viajar. Entonces, en el momento que tengo algún día libre o que puedo encajar ahí algunos días, me hago estas escapaditas y me voy de viaje. Y luego, pues, en cuanto puedo, para mí el teatro, pues al menos 2 veces al mes tengo que ir al teatro. Y series, pues ya te digo que todos los días me tengo que ver un capítulo o 2. A veces se pone la serie demasiado intensa y esto crea como adicción y uno no la puede dejar de ver, pero al menos un capítulo o 2 al día. Y luego pues también leo mucho, no solo de derecho, que también leo mucho de feminismo, que me gusta mucho, y luego pues también leo novelas. Y entre ellas me gustan mucho las novelas que escriben las propias personas con parálisis cerebral. Así que si tenemos escritores o escritoras por aquí, ya me gustará que me hagáis llegar vuestros textos, ¿eh? De todas formas, con respecto a los viajes, nos has dicho que has estado por nuestra tierra, ¿no? Sí, y tengo que estar más porque me ha gustado demasiado. Estuve este verano, nos hicimos una escapada mi novia y yo, y fuimos a la zona del Parque de Monfragüe. Además nos quedamos justo en la puerta del Parque de Monfragüe, que aquello lo veíamos como la inmensidad. Tuvimos la suerte de quedarnos ahí y de que estuviera un astrofísico mirando las estrellas con un telescopio enorme que a mí, que yo soy curiosa para muchas cosas, pues no tuve por más que preguntarle, me estuvo explicando allí todo aquello. Luego hicimos rutas, entre ellas de senderismo, que tenéis, es que es un tesorito por conocer, yo creo, ¿no? Y además que seguro que me podéis recomendar muchísimos más sitios. Fuimos a Garganta de los Infiernos, que aquello es maravilloso. Y luego, pues como ya os he dicho que me gusta el teatro, pues no me podía perder el Festival de Teatro Clásico de Mérida, ¿no? Entonces también estuvimos por ahí. Pues seguimos contigo, Alicia. Adelante. Buenas tardes, Ángeles. Como buenos lectores que somos nosotros, nos gustaría que nos hablaras del libro Mi Rosa, que ha sido escrito por personas con parálisis cerebral. Mi Rosa, que ha sido escrito por personas con parálisis cerebral y es el libro de Rosa María Belén Vizcaíno. ¿Sí, no? ¿Es este libro? Sí, ¿verdad? Vale, pues este libro particularmente, además, tengo una historia con él muy bonita, que de paso os la cuento, porque en una de las formaciones, cuando se podía hacer todo esto presencial, que es la parte que me queda de Espacio Badajoz, de ir allí presencial, pues fui a Bapace. Y entre las muchas personas con parálisis cerebral que había estaba Rosa, con quien conecté pues desde el minuto cero, ¿no? Y antes de volverme, ella me regaló y me dedicó su libro. Y sí. Y la verdad que cuando me lo leí, pues bueno, es ese viaje personal, ¿no? Que ella hace en el que recorre un poco pues todas sus vivencias y también la relación con su padre, ¿no? Y a mí particularmente, como todos saben, yo creo que ya se sabe un poco de mí, el tema de la comunicación me importa mucho, el hecho de que Rosa pues sea además una mujer sin comunicación oral, pues era como darle voz, ¿no? Entonces fue un libro que le dije, mira, a las próximas jornadas de la red tenemos que nos cuentes tu libro, que lo lleves y esto hay que darlo a conocer, porque es un libro pues, que es un viaje personal por qué ha supuesto esto de la parálisis cerebral para ella en su vida y cómo se ha ido sobreponiendo a todo y esa relación especial con su padre haciendo el Camino de Santiago, no sé, tiene muchos detalles muy bonitos. Pues seguimos contigo, Marco. Comenzaste a trabajar a los 18 años a la vez que
estudiabas la carrera de periodismo. ¿Cómo lo compaginabas? Pues sí, esto ya ha sido una investigación un poquillo de mi biografía. Empecé a trabajar realmente, fíjate, cuando tenía 16 años, cuidando de 2 gemelos, ¿eh? Y compaginaba ahí pues el trabajo con mis estudios en ese momento de auxiliar de enfermería y de bachillerato, ¿vale? Después cuando empiezo periodismo, que es la primera carrera que estudio, compagino auxiliar de enfermería con periodismo. Y un poco esa ha sido la línea. Bueno, pues yo vengo de una familia humilde y bueno, pues yo he querido estudiar siempre, he tenido mucho interés por ello y por seguir formándome y sigo teniéndolo. Y la verdad que no iban a ser la falta de recursos quien me pusiera ese límite, ¿no? Pues entonces, si no podía tenerlos como otras personas sí los tienen, pues aparte de estudiar muy duro para que me dieran becas, que también, pues para poder vivir en Madrid o tener pues recursos para mi día a día, pues a trabajar se ha dicho y ya está. Pues qué bien, hombre. Seguimos contigo, Alicia. Como periodista, ¿a qué personaje te habría gustado entrevistar y por qué? Pues así a bote pronto te diría que alguien a quien admire, ¿no? Desde el punto de vista de la música, como puede ser Joaquín Sabina, pero por otro lado, cuando entrevistas a alguien que admiras, tienes como ese miedo de decir, a ver si cuando le entreviste me va a decir algo que haga que le deje de admirar. Con lo cual, no sé del todo si hubiera sido lo mejor. Yo me dedicaba sobre todo al periodismo de salud y de ciencia y ahí la verdad que tuve la oportunidad de entrevistar a gente muy importante y no me quedé con ninguna espinita, pero quizá en el ámbito cultural, no sé. También quizá algún escritor. No sé, pero que sin que se me cayera ese mito, ¿eh? Pues seguimos contigo, Marco. En tu trabajo como formadora habrás tenido muchas anécdotas. Nos gustaría que nos contase algunas. Pues verás, yo como formadora creo que, bueno, como abogada soy poco convencional, ¿no? Y como formadora ya, pues pierdo todas las convenciones habidas y por haber, ¿no? Entonces, os voy a contar un momento que estaba en la entidad de Aspace Huesca y va a empezar la formación y yo veía pues que las personas con parálisis cerebral tardaban un poquito y digo, pues vamos a poner un poquito de musiquita. Bueno, pues con el poquito de musiquita y que nos pusimos a bailotear y que iniciamos la formación un poquito más tarde, pero la verdad que fue un momento genial. Esa por contarte una. Pero luego tengo la experiencia de, como yo soy muy visible, yo digo que soy mujer lesbiana, tengo la experiencia de, que es muy bonita también, que las personas que son homosexuales o que tienen personas trans, que también las hay dentro del colectivo de la parálisis cerebral, pues luego es como, quiero consultarte algo, ¿no? Y entonces ahí me cuentan y cómo abordar estas cuestiones que existen y que tenemos que naturalizar dentro de la parálisis cerebral, ¿no? Alicia, seguimos contigo. Sí. Nos gustaría que nos hablaras del servicio de asesoría jurídica gratuita. El de la CONFE, ¿no? Vale. Digo, bueno, porque luego tenemos los servicios de los turnos de abogados. Pues a ver, es un servicio al que las personas con parálisis cerebral os podéis dirigir, ¿no? Y para eso pues se rellena pues un formulario donde dices, pues tengo dudas sobre esto, me ha pasado esto y quiero que Ángeles pues me ayudes a nivel legal, ¿no? Y entonces pues a veces os pido un poquito de documentación, esperamos un poquito de tiempo, ahora más del que a mí me gustaría,
porque es verdad que hay mucha gente que está pidiendo consultas, lo cual es también muy positivo, y me pongo en contacto, pues ya sea por teléfono, por videollamada, como estamos haciendo ahora, y os doy la solución que yo haría en cada uno de los casos. Entonces, pues es en función de lo que me pida cada una de las personas, ya sean personas con parálisis cerebral, también a veces son vuestras familias quienes me piden consultas. Las familias se centran mucho en esto de los testamentos, los patrimonios protegidos y estas cosas más. Y luego también es vuestra propia entidad, ¿no? En este caso Espacio Bajo, que me escriben consultando alguna cosa que pueda ir pasando en el día a día, pues para saber si se está haciendo todo bien, respetando los derechos. Y así funciona. Y efectivamente, pues sí, es totalmente gratuito y nada, yo sobre todo aquí os animo, especialmente a las personas con parálisis cerebral, que si tenéis alguna duda, tenéis que sentir este servicio como algo vuestro. Pues muchas gracias, ¿eh? Y bueno, y relacionado con las consultas, Ángeles, para terminar, ¿no? Sabemos que, bueno, hoy en día tristemente, ¿no?, siguen ocurriendo casos de acoso escolar y laboral, ¿no? Por tener una discapacidad, ¿no? Nos gustaría que nos pudieras dar algunos consejos, ¿no?, a estas personas, ¿no?, que sufren este tipo de acoso. Pues bueno, lo primero que tengo que hacer cuando sufro una situación de acoso en el trabajo es guardarme todas las cosas que prueben eso. Imaginemos que me han mandado un mail, un correo electrónico, pues yo tengo que guardarme eso. Imaginemos que me han mandado un WhatsApp, yo tengo que guardarme eso. Que por cierto, los WhatsApp antes no era algo que fuera válido, pero ahora ya sí, nos vamos adaptando a nivel de la justicia también. Pensemos que, por ejemplo, puede haber alguien que me ha hecho algún mal comentario y hay otra persona delante, ¿no? Pues yo quedarme con que esa persona estaba delante. Y todo eso guardarlo, ¿vale? Luego tener muy claro que yo por el hecho de tener una discapacidad, en este caso pues parálisis cerebral, no tengo por qué aguantar ninguna situación de este tipo. A mí no me tienen que tratar diferente, ¿vale? Me tienen que tratar como al resto de las personas. Y decir, bueno, pues vamos a ir adelante, ¿no? Vamos a ir adelante de la manera que se considere. A veces, muchas veces, hay situaciones que se solucionan hablando. Nos sentamos las personas a hablar y yo como abogada pues estoy ahí un poco de mediadora. ¿Habéis escuchado esto alguna vez? Ahí como en el medio, escuchando a las dos partes, tratando de llegar a una solución, ¿no? Como el árbitro en los partidos de fútbol, ¿no? Está ahí en el medio, pero intentando que las partes se hagan amistosamente, hagan las paces, ¿no? Esa puede ser una opción. Hay veces, porque muchas veces los acosos pueden ser pues, pequeñitos, que me hacen sentir a mí mal, pero que la otra persona no es consciente de que eso, pues de cara a la discapacidad o a la parálisis cerebral no está bien. Y entonces, pues bueno, podemos intentar eso. Pero hay casos que son graves. Y en esos casos graves, pues lo que tendríamos que hacer es, con todo eso que os he dicho, todas esas pruebas, pues los WhatsApp, los correos, en este caso, pues ir al juzgado y que sea el juez el que pues le diga a esa persona que no solo no puede seguir haciendo eso, sino que además le va a poner una multa, o incluso si es muy grave, muy grave, muy grave, pues podría ser una situación de cárcel, ¿vale? Pero ahí tendría que ser muy grave. Entonces, mi consejo es guardarlo todo y no aguantar ninguna situación en la que me hagan sentir mal, porque somos iguales al resto de las personas. Pues muchísimas gracias, Ángeles. No te vayas, que seguimos con la entrevista. Adelante, Pedro. Muchas gracias, Jorge, Marcos y Alicia. Continuamos con las 3 últimas preguntas, Ángeles, y vamos con la pregunta de Anabel. Adelante. Ángeles, como sabemos, el día 6 de octubre celebramos el Día Mundial de la Parálisis Cerebral. Este año el lema es 168 horas. Cuéntanos de qué trata la campaña. ¿Verdad que lo de 168 horas nos da que pensar? Eso es bueno
porque igual que nos da que pensar a nosotros, le dará que pensar al resto de la sociedad, ¿no? Pues fíjate, 168 horas es porque las personas con parálisis cerebral necesitáis siempre a una persona que os ayude. ¿Cuánto o cuántas horas? Pues generalmente las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entonces, si multiplicamos 24 por 7, nos da 168 horas a la semana. Quiere decir, la parálisis cerebral, por ser una situación de pluridiscapacidad, hace que tenga que apostarse mucho, no solo por tener mucha tecnología, que también, y por sillas, que también, sino sobre todo por personas, porque las personas con parálisis cerebral necesitan la ayuda de una tercera persona, ¿vale? Entonces, eso es, ese lema es eso. ¿Desvelado bien, Anabel? Sí, perfectamente. Bueno, pues continuamos con Dani ahora. Vamos con tu pregunta, Dani. ¿Qué tipos de apoyos pueden necesitar en su día a día a nivel personal, social y laboral las personas con parálisis cerebral? ¡Wow, Dani! Tus preguntas, la reforma y ahora todos los apoyos. Vale, pues yo creo que en parálisis cerebral hay que pensar mucho en que no hay una persona igual a otra, ¿no? Que cada persona que tenéis parálisis cerebral o discapacidad afín sois diferentes. Pero para que la gente lo entienda sobre todo, y sobre todo dentro de esa gente, los y las políticas, ¿no? Que son los que tienen que hacer esas leyes que incluyan a todo el mundo, pues hemos clasificado y hemos dicho, a ver, hay personas que necesitan más a nivel físico, ¿no? Es decir, que necesitan que le ayude a ducharse, por ejemplo, que necesitan que le ayuden a comer, ¿vale? Entonces, en ese caso, pues necesitarán personal cuidador o incluso asistencia personal, ¿vale? Pero claro, la asistencia personal está más pensada a otra cosa, ¿eh? A que soy tus manos y tus pies, pero las decisiones las tomas tú, ¿vale? Entonces, la asistencia personal sirve para muchas cosas. Es como, lo explico si quieres al final, como para incluir a alguien, ¿no? Ahora yo daré mi crítica con la asistencia personal. Después, hay personas que bueno, pues necesitan a nivel intelectual, porque les cuesta más comprender, necesitan a alguien que les ayude en entender las cositas un poquito más, que eso técnicamente se llama persona facilitadora. Todo es muy fácil siempre, de entender unos términos. Cuando nos metemos con el derecho esto es así. Y luego hay personas que, ya lo hemos nombrado, no tienen comunicación oral, es el 25% de la parálisis cerebral, o tienen mucha disartria, es decir, la gente fuera no les entiende lo que dice, ¿vale? En esos casos necesitaremos a las logopedas. Y además, en parálisis cerebral, que es muy importante también, pues que si a mí yo no voy a la fisio, yo no voy a la terapia ocupacional, yo no voy a psicología, yo no voy a cada cosa que necesite, a nivel de habilitación, pues yo no me voy a encontrar bien. Entonces es muy importante todos esos otros profesionales, ¿vale? Y lo que decía, el asistente personal puede estar en todos, ¿vale? Pero la diferencia es que el asistente personal es una persona que en principio está ahí para ser tus manos y tus pies nada más, pero las decisiones tienen que ser tuyas. Entonces, el asistente personal sería muy bueno que fuera compatible para que, por ejemplo, una persona que está en un centro de día y por las tardes quiere salir con sus amigos, imaginemos que lleva silla, que usa silla, pues pueda salir con sus amigos por las tardes sin que pues tenga que ir un familiar, un profesional ahí, o menos actividades de ocio porque las tenemos que hacer con los profesionales. También puede ser muy útil para el empleo, por ejemplo, ¿vale? Entonces, la asistencia personal es algo que nos puede ayudar en determinadas cosas para hacer, conseguir que haya pues, un mayor nivel de inclusión en cosas que no es donde yo vivo, sino fuera de donde yo vivo, el trabajo, el ocio, ¿vale?
Y luego a nivel, otros apoyos, a nivel técnico muchas cosas, ¿no? Muchos materiales, pues fíjate, desde las sillas de ruedas, que generalmente además suelen ser sillas de ruedas eléctricas y que tienen que estar individualizadas porque, claro, el reposacabezas es muy importante. Cada persona con parálisis cerebral necesita uno, el molde de la silla, bueno, el reposapiés, etcétera, etcétera. Cada parte de la silla es individualizada. Pues las sillas son muy importantes. Es importante que sean eléctricas y que sean eléctricas siempre, no solo porque la persona con parálisis cerebral la maneje, sino porque, oye, para la familia también pueden venir bien y así no se lesionan tanto, sobre todo las madres, que son las que suelen cuidar, ¿vale? Y luego, pues andadores, luego, por ejemplo, todas las tablets, y psicología también es muy importante para aquellas personas que tienen más apoyos a nivel de conducta, ¿no? ¿Vale? O sea, y al final, ¿cómo hacemos este puzzle? Pues depende de cada persona, le daremos lo que necesita. Habrá una persona que necesite personal cuidador y logopedia, fisioterapia, persona facilitadora, todo, ¿no? Y habrá otra persona que a lo mejor necesite solo, pues con el andador y un poquito de apoyo en la comida, porque la cuchara, pues tal, ¿vale? Entonces el personal cuidador estará para eso. Claro, cada persona lo que necesite, con lo cual los apoyos todos y a cada persona con parálisis cerebral. Bueno, Ángeles, creo que ha quedado todo muy, muy, muy claro. Pues terminamos la entrevista y vamos con la última pregunta de nuestro compañero Serafín. Adelante. Para terminar, un resumen personal sobre qué queda hacer en nivel de los derechos para personal discapacidad. Un resumen. Y ahora que elijo yo de todo lo que queda por hacer. Pues mira, a nivel de accesibilidad quedan un montón de cosas, ¿vale? Queda reconocer mucho más la accesibilidad cognitiva para que la gente que tiene discapacidad intelectual asociada a la parálisis cerebral entienda bien, ¿vale? Y pueda interactuar bien. Queda reconocer la comunicación mucho más, no me vale solo con notaría, necesito en todo, ¿vale? Eso en accesibilidad. En empleo. Yo diría que en empleo, por ejemplo, o sea, probablemente es donde más leyes haya y donde más quede por hacer. En empleo queda muchísimo. Las personas con discapacidad, encontrar un puesto de trabajo es complicadísimo. Lo fue para mí, muy difícil. Lo fue para mí. Y cuanto más discapacidad tienes, lo es mucho más, ¿no? Entonces, en empleo queda muchísimo. Regular la asistencia personal, extender el empleo con apoyo en parálisis cerebral, queda un montón. ¿Qué más cosas quedan? La atención temprana. No puede ser que si yo vivo en Andalucía o vivo en el País Vasco, ¡hala! Pues tengo mejor la cosa o no. Estoy en el País Vasco y estoy mejor, y estoy en Extremadura, vamos a poner este caso, y estoy peor. Eso no me vale, ¿no? Atención temprana queda. Y eso no hay nada, prácticamente. ¿Qué más queda? O sea, yo diría muchas cosas. En educación ya lo he dicho antes, así que vale, ya ese ya está cubierto. En salud, wow, en salud quedan muchas cosas, porque no sé si sabéis que el 90% de las mujeres con parálisis cerebral, por ejemplo, no acuden a ginecología y obstetricia, porque las consultas no están adaptadas. Pues fijaros, o sea, salud. Y yo no voy al ginecólogo o al urólogo en el caso de los hombres, simplemente porque vaya a tener un hijo, no, voy por una cuestión de salud, ¿no? Salud queda muchísimo. Y que se hable más con los médicos y las médicas especialistas, neurólogos, neurólogas, con los profesionales de ASPACE, por ejemplo. Eso queda muchísimo, ¿vale? Y es súper importante porque los profesionales vuestros, los equipos profesionales,
saben muchísimo de vosotros y de vosotras. Mucho más muchas veces que los propios médicos que solo ven un ratito. ¿Vale? Entonces eso queda muchísimo. ¿Qué más cosas? Pues a mí me parece que queda algo fundamental y es que la sociedad nos entienda verdaderamente como personas iguales. Y en ese sentido necesito que las televisiones, los periódicos, las radios, etcétera y etcétera, saquen a personas con discapacidad, con parálisis cerebral, para que la sociedad nos conozca y nos vea como iguales, ¿no? Porque si eso pasa, todo lo demás irá pasando más rápido. Pero esa falta de sensibilidad hace que luego no consigamos avanzar en todo lo demás. O sea que todo eso. Pues Ángeles Blanco, responsable de Derechos y Asesoría Jurídica de la Confederación ASPACE, muchísimas gracias por compartir unos minutos con nosotros y por dar mayor visibilidad a nuestro proyecto de radio. Muchísimas gracias a vosotros y a vosotras, de verdad, que las iniciativas estas a mí me parecen muy importantes, sobre todo porque normalizan, ¿no? Cuando yo contaba o cuento en el CERMI, no, las radios de personas con parálisis cerebral, me dicen, pero ¿cómo las personas con parálisis cerebral pueden hacer radio? Digo, pero si llevan muchísimo tiempo, o sea, lo que no conoces es a las personas con parálisis cerebral, o sea que encantada de estar aquí y encantada de estar siempre. No sé, para mí sois la fuente de alegría siempre, las personas con parálisis cerebral, ¿vale? O sea que el placer es mío.